Lo que me voy a presentar ahora es, si quieren, yo trabajo mucho con gestión, con organizaciones, para ayudarlos a las instituciones educativas a mejorar sus resultados de aprendizaje, porque efectivamente parte del trabajo que tiene como corazón, como razón de ser una institución educativa, no es ni siquiera enseñar, es que los estudiantes aprendan. Porque hay una distinción entre enseñar y que el estudiante aprenda. Yo le puedo enseñar algo, pero si tú no quieres aprender, no funciona nada. Y a veces las instituciones educativas, en su enorme mayoría, están tercamente obsesionadas en enseñar, no en conseguir que los estudiantes aprendan. ¿Y por qué le cuento toda esta historia? Porque gran parte de la discusión que yo tengo con los equipos directivos en mi trabajo pasa por preguntarle cuál es el propósito de la institución educativa, cuál es la razón de ser, por qué existe esta organización, por qué existe este conjunto de personas, por qué existe este edificio físico, qué representa. Y muchas veces me encuentro con la situación de que se pierde de vista un elemento fundamental, que es justamente el elemento que me convoca a conversar con ustedes en esta tarde gris de verano, de invierno, perdón. Es que salió solcito, pues entonces engaña, pues. Entonces, pareciera, ¿no? Y lo que muchas organizaciones se olvidan es el propósito. Es la pregunta de por qué hago las cosas que hago, de por qué es que existe esta organización, por qué es que existe este colectivo de personas que se ha juntado, por qué es que existe un proyecto educativo nacional. La primera respuesta sencilla y más legal, si quieren, tiene que ver con responder a la pregunta de por qué, porque lo manda la ley, ¿de acuerdo? Pero nosotros hemos querido ir más allá y hemos querido establecer un conjunto de propósitos que son en el fondo el esfuerzo de los consejeros y el equipo técnico por responder a la pregunta ¿cuál es el propósito o los propósitos del Proyecto Educativo Nacional? Y ese es un poco el esfuerzo. Ya el equipo de Arena que ha hecho el ejercicio antes ha hecho como que en la antesala, digamos, y yo lo que quiero es mostrarle estos tres propósitos y desempaquetar un poco las ideas para que esto sirva de discusión en la siguiente sesión de mesas de trabajo que tienen ustedes. La siguiente, por favor. Entonces, como decía, justamente la visión que nosotros queremos plantear de la educación al 2036 requiere lo que todos sabemos, es que todos estemos unidos, todos discutamos, todos hagamos nuestro este ejercicio, pero justamente parte de lo que nosotros estamos planteando en esta parte de la discusión es que esa cosa que nos una, que nos ordene en la mirada y el análisis para plantear el Proyecto Educativo Nacional 2036, pero al mismo tiempo nos permita tener la fuerza para los próximos 15 años, una vez que sea el 2021 en adelante, no cejemos en el esfuerzo de conseguir de que el proyecto educativo se consiga. Y eso es siempre, siempre volver al propósito, a la razón de ser. Todos nosotros tenemos en nuestra mente, yo me acuerdo mucho estando en la Sierra de la Libertad, cerca Patás, ahí ya adentro, digamos, en la Sierra de Patás, había un auditorio similar a este, había como 500 profesores y estaba yo con un alcalde distrital, se llamaba el alcalde Santos, hace como 6, 7 años. Y él había hecho este evento para reconocer a los docentes y a los directores en su día. Y este alcalde en un momento determinado dice, mi profesora, y dijo los dos nombres y los dos apellidos de la profesora, de una profesora de tercero de primaria. Yo, por ejemplo, les puedo decir que Margarita Panitz me cambió la vida. Y uno tiene siempre esta imagen en la cabeza de un docente que te ha cambiado la vida, ¿no? Lo mismo y el mismo símil voy a hacer con el primer amor. Todos nosotros nos hemos acordado alguna vez en nuestra vida
de nuestro primer amor, nuestra primera experiencia de enamoramiento, cuando éramos más jóvenes, otros más viejos, otros menos jóvenes, como quieran mirarlo. Pero siempre uno tiene esa experiencia del primer amor, ¿no? Yo me acuerdo exactamente dónde estaba parado cuando di el primer beso, digamos, en mi vida. Y es el primer amor, que es esa fuerza y esa lógica, digamos, que muchas veces nos hace justamente pensar en el primer amor. ¿Y por qué les cuento toda esta historia? Es más, estaba yo en la playa, además, el sol, la luna y las estrellas, ustedes saben esas cosas que canta Luis Miguel. Entonces, en esa lógica del orden de ideas, depende, era de noche. Entonces, y todos ustedes se ríen, más allá de la experiencia que les cuento, porque todos ustedes interiormente saben qué les pasó a ustedes en esa primera experiencia. Del primer beso, el que le caes a alguien y rebotas, etcétera, ¿no? Y es tan constitutivo de ustedes que yo que estoy acá y los puedo ver a ustedes, a todos los veo sonriendo. Y ese es un poco el propósito, es ese primer amor, esa fuerza que nos mueve, que no podemos olvidarnos y que tiene esa parte de intangibilidad, porque es imposible cogerlo, pero sabemos que es real. Ese es el propósito. Y lo que quiere hacer el Consejo es contarles cuáles son esos 3 propósitos que nosotros planteamos que deben ser nuestro primer amor del Proyecto Educativo Nacional 2036. La siguiente, por favor. El primero, formación ciudadana para la vida en democracia. Creo que sería ocioso dar ejemplos de la enorme necesidad que tiene nuestra sociedad, nuestro colectivo, el bien común de nuestro país, de contar con ciudadanos que sean capaces de fortalecer la democracia que se ve golpeada, se ve asediada, se ve esquilmada en varios sentidos. Y claro, la primera cosa que uno piensa ahí son los políticos, ¿no? Es como que es la muestra más preclara de esa falta de ciudadanía, pero desde mi punto de vista, la vida política y los políticos o la politiquería en el Perú son una manifestación de todos los peruanos, en mayor o menor medida. Y a veces es más sencillo, tranquilamente o cómodamente, decir, no, es que ese político es X, es Y y es Z, pero no nos damos cuenta que en el fondo la lógica de la democracia en nuestro país es que ellos son nuestros representantes, ellos son como nosotros. Y no debemos de olvidarnos de que hay una exigencia enorme a ese nivel de un compromiso de hacer de que eso no sea el común denominador, pero también de que no son ellos, sino somos todos. Porque si ustedes, yo no sé si han visto esas películas de alcohólicos anónimos, drogadictos anónimos, ¿no? Hay hasta grupos ludópatas anónimos, digamos, ¿no? Y cada persona que se para en estos círculos para compartir su experiencia, se para y dice, mi nombre es Paul Neira y yo soy un adicto. Ese ejercicio tiene un nivel de profundidad enorme en la vida de las personas, porque arrancas reconociendo tu debilidad. Porque si reconoces tu debilidad, estás reconociendo tu capacidad de fortaleza para enfrentar el problema. Entonces, si nosotros, como ciudadanos, y yo no dudo que ninguno de ustedes en este auditorio sea un ciudadano comprometido con la causa de la educación, hacemos el ejercicio de decir, ellos son así, como separándonos de ellos y no entendiendo que somos un conjunto, entonces estamos cometiendo un pecado capital. El planteamiento entonces de una formación ciudadana para la vida en democracia parte de ese ejercicio, parte de que somos uno solo, que no hay ellos contra nosotros. Porque si no, entonces vamos a educar a nuestros estudiantes en la confrontación.
Y de la confrontación a la violencia, y de la violencia al sadismo y a la locura, ya la vimos en nuestro país. Ya la vimos. Entonces, el planteamiento de este propósito es justamente formar a las personas, que es el segundo elemento, que es estos principios democráticos fundamentales, la demostración de su efectividad para garantizar vidas plenas, y que es posible en el Perú tener vidas plenas y no tener que convivir con tanto problema que a lo largo del día hemos ido discutiendo y que no estamos dispuestos a aceptar desde un punto de vista de la formación de las personas. Y entender ahí que la educación, ya como el ejercicio institucional de la educación, pero también ese otro ejercicio no institucional, no formal, de formación de las personas, juega un rol fundamental en la sociedad, juega un rol fundamental en el bien común, juega un rol fundamental en generar personas libres que entiendan de que la libertad es un bien preciado, pero también tiene límites. Y una educación centrada, evidentemente, ya a nivel más institucional en las personas, no solo se preocupa por el bienestar individual, por la competencia, por el que yo te dejo atrás. Pónganse a pensar, y esto, yo soy docente, yo estudio educación y mi especialidad es historia y geografía, soy profesor de secundaria, entonces tengo una deformación por el tema de las historias, ¿de acuerdo? Y es fascinante porque el Perú tiene o sea, cuando uno trata de enseñar historia de la República en el Perú, es una experiencia muy dura, muy aciaga, porque como que toda la historia está planteada en este sub y baja enorme de las oportunidades perdidas y las desgracias que había en nuestro país, y de que apareció este señor y que apareció esta cuestión y que se cayó y que el guano y que el caucho y que patatín y patatán, ¿de acuerdo? Pero no nos damos cuenta que después de una subida, después de una cima, hay una cima. Y que hay personas que han dado su sangre, su vida y todo lo que son por hacer de que esa cima se vuelva una cima. Pero la historia solo se fija en las cimas, no en las cimas. Y eso parte efectivamente porque hay personas que, entendiendo su rol, se han comprometido con un bien común, con esta idea de nación, que es una simiente que explica este amor imposible de explicar sobre nuestro país. Y eso también es formar ciudadanos. Saber quiénes son, dónde están, cuál es su contexto y cómo lo pueden cambiar. Esa es un poco una parte, porque ahora viene la segunda parte de este espíritu, de este propósito, de este primer amor, que tiene que ver con la formación ciudadana para la vida en democracia. La siguiente, por favor. La formación de ciudadanos se traduce en asegurar que cada uno se posicione en su comunidad, con responsabilidad personal, ánimo participatorio y sentido de justicia. Era lo que acababa de decir hace un instante. En ese lugar, las instituciones educativas son claves en la formación de valores y competencias para el ejercicio de la ciudadanía. Miren, el primer contacto con el Estado organizado permanente del ciudadano peruano es con la escuela. O sea, su primera experiencia personal del Estado, del gobierno de un peruano, es con la escuela. Su primera experiencia de intercambio de un bien común, que es la educación, es con la escuela. Por eso es que tiene un rol tan importante la institución educativa en impulsar justamente la vida en democracia, en brindar contenidos vinculados a la ciudadanía, en prácticas democráticas institucionalizadas. Es verdad que en realidad, por eso decía, es el primer contacto permanente con el Estado. Porque el primer contacto es con el centro de salud, ¿no? Pero es intermitente, ¿no? El primer contacto permanente con el Estado es la escuela. La formación de ciudadanos trasciende los límites de las instituciones educativas. La ciudadanía se construye en la interacción y en la convivencia en todos los espacios en la vida en comunidad, empezando por los hogares.
Y ese es otro tema, ¿no? O sea, uno de los propósitos y los planteamientos que nosotros hacemos tiene que ver con recuperar el espacio público. Ese lugar que es de todos y que es el lugar donde interactuamos como ciudadanos, cumplimos nuestros roles, cumplimos la ley o no la cumplimos. Y que parece, por esta inseguridad que en las grandes ciudades de nuestro país nos atora, digamos, es que parece que el único lugar donde puedes tú estar tranquilo es bajo paredes, no en el espacio público. Eso también hay que recuperarlo. Y ese es un ejercicio ciudadano. Es un ejercicio que nos tiene que llevar a nosotros a ser conscientes de cómo es que podemos recuperar este espacio, cómo tenemos que volverlo nuestro. Pero pasa por hacer de que la escuela o la institución educativa también sean espacios de los estudiantes. Porque resulta que son los espacios de las normas, de las reglas y del cumplimiento, pero no son suyos. Entonces, ¿dónde están siendo ciudadanos los chicos, las chicas, los estudiantes? ¿Dónde? Si ni siquiera la escuela, que es un entresijo de reglas y de normas y de disciplinas, no termina siendo el espacio donde ellos puedan ejercer su ciudadanía. No se lo estamos dando nosotros. Entonces tenemos que volver a mirar la institución educativa para poder repensarla y ayudarla a que sea efectivamente ese espacio donde el estudiante pueda ser ciudadano, donde pueda discutir libremente, donde entienda al otro como diverso, al otro como igual. Porque eso no está sucediendo en el aula, necesariamente. Y eso tiene que ser estándar en todos los salones de clase del país, sin excepción. Y finalmente, bajo la afirmación de la existencia de una comunidad mundial, un ciudadano global requiere balance de acceso, reflexión y valoración entre lo local y lo global, que es toda esta discusión, porque la ciudadanía no solo es aquella ciudadanía que yo veo, es aquella ciudadanía virtual, es aquella ciudadanía que, o sea, todas estas discusiones sobre la identidad, sobre saber quién soy, cuáles son mis derechos, cuáles son mis deberes, no lo estamos tratando cuando un alumno está permanentemente conectado a estas cosas, donde él termina de interactuar, de decir quién es en un ambiente que no es seguro, necesariamente, donde las personas cambian sus identidades para relacionarse. ¿Estamos nosotros trabajando la identidad digital, por ejemplo, en los estudiantes? Que es parte de su ciudadanía. Hoy en día la identidad digital es parte de quién eres. ¿Estamos trabajando ese tema? Tenemos que trabajarlo. ¿Cómo tenemos que hacerlo? ¿Solo son los jóvenes? ¿Son los adultos también? ¿Son los adultos mayores también que interactúan? Yo me acuerdo que cuando mi mamá aprendió a usar el WhatsApp me tenía podrido todos los días, a las 11 de la noche me llamaba para preguntarme cómo manejar el bendito aparato. Es que esta cuestión digital está en todos lados. Es un espacio de ciudadanía y de interacción y de generación de identidades. ¿Estamos trabajando a ese nivel también o falta? El propósito 2, la siguiente. La convivencia sana y bienestar socioemocional. Entonces, claro, el propósito anterior tiene que ver con el tema de la ciudadanía y el tema de la democracia. Y eso tiene que tener consecuencias. Si nosotros logramos la primera, tiene que haber consecuencias. Y la idea de ese segundo propósito son las consecuencias que tienen que ver con la ciudadanía y el ejercicio democrático. Por un lado, reconocer nuestra condición de sujetos iguales en libertad y dignidad al tiempo de experimentar nuestra diversidad contribuye al reconocimiento de la condición humana como un atributo universal. La convivencia entre personas, en la medida en que nos reconozcamos como iguales y diversos, nos va a permitir entonces tener una serie de interacciones y relaciones más sanas, más limpias, con poder construir un tejido de confianza entre las personas, que no lo tenemos. Y es parte de nuestra discusión, ¿cómo hacemos para que eso no sea el normal funcionamiento? Que sea lo raro, más bien, no normal. Porque de verdad, y es un automatismo además. O sea, a mí el diciembre del año pasado me robaron en la puerta de mi casa y, por ejemplo, ahora yo ya no salgo con el celular. Pero es que el espacio público está tomado, entonces esa convivencia sana, ¿de dónde parte? Tiene que partir de un lugar, de la institución, de la escuela,
de la formación de las personas para que ellos cambien esta situación más adelante. Pero además, y este es el tercer punto de este slide, el bienestar socioemocional se expresa en el equilibrio emocional, en la adaptación a la convivencia, en la capacidad de lidiar con retos diversos y en contribuir al bienestar colectivo, al bienestar de la ciudadanía. Es esta interacción de elementos los que tenemos que discutir cómo hacer para tener una convivencia sana. La siguiente, por favor. Decía hace un instante que el espacio virtual es un espacio de interacción. Y parece que tienes, no sé, pues 5.000 amigos, 7.000 amigos, pero en el fondo, cuando termina o te quedas sin batería, ¿no? Y ahí viene la desesperación de la batería, ¿no? Me voy a quedar sin batería, ¿no? Viene la experiencia de la ilusión de la relación, porque no se han construido estas relaciones adecuadas, la propia identidad fina, clara, sabiendo quién soy, cuál es mi estabilidad socioemocional, que son discusiones que son raras encontrar en los salones de clase y que tienen que ser parte, porque en la medida en que nosotros incorporemos ese elemento en la discusión del día a día, en la formación de las personas a lo largo de toda la vida, por si acaso, esto no solo es inicial o en la universidad, son justamente espacios donde nosotros vamos a poder conquistar ese equilibrio socioemocional, esa capacidad de juzgar la realidad, de acercarnos a ella, que no necesariamente está presente y que además es una capa adicional de exigencia a la exigencia del conocimiento técnico. Tienes que saber leer y escribir, tienes que saber historia, tienes que saber ciencia, tecnología, ambiente. Pero ahora encima viene esta otra capa adicional de exigencia, donde las personas tienen que saber quiénes son. Y la escuela, y la universidad, y el curso de posgrado, y el diploma, y el curso en la casa del adulto de la tercera edad, son espacios donde también tiene que haber esta tranquilidad socioemocional para poder adquirir en esa trayectoria de la vida que es la formación a lo largo de toda la vida. La labor educativa entonces debe considerar experiencias con sentido y propósito que nos aseguren éxito. Nosotros hemos discutido mucho en el Consejo esta idea de éxito, pero éxito con otro contenido, éxito en el sentido del equilibrio, de la sanidad mental, de la tranquilidad, del saber que yo tengo un propósito, que contribuyo con mi comunidad, que me involucro con ella. Ese es el tipo de éxito que estamos hablando. No es que yo tenga una casa, un carro, un perro, un gato, un pez, lo que sea, ¿no? No es tener éxito, es lograr el éxito en este equilibrio de una persona formada adecuadamente. Esta promoción del bienestar, que debe ser el de bienestar socioemocional, esta idea de que los estudiantes tienen que ir felices a la escuela y no que es un ejercicio mecánico, ahora me toca ir a la escuela y ahora no me toca ir a la escuela, sino que sea un lugar donde ellos descubren su desarrollo personal al máximo nivel. Yo siempre digo, la idea de la escuela tiene que ser construir, la escuela, la institución educativa o el espacio de aprendizaje tiene que ser lograr que las personas sean los mejores seres humanos que pueden ser en su contexto, en su historia, con sus capacidades. Y ese es un poco el espíritu que mueve este propósito, el de la convivencia sana y bienestar socioemocional. La siguiente, por favor. El propósito 3, el desarrollo nacional y bienestar material. Y claro, si tú tienes un conjunto de ciudadanos y un ejercicio democrático correcto, y tienes un conjunto de ciudadanos que además están equilibrados socioemocionalmente, que tienen un bienestar, tienen una convivencia pacífica, sana en el sentido de saludable, ¿de acuerdo? Lo que va a suceder como consecuencia de eso es el desarrollo nacional, es el crecimiento, es el bienestar material. Pero no al revés. Este es el último, es como la tercera capa. Pero en el centro está la ciudadanía y la democracia y el siguiente es el bienestar y la convivencia. Y como consecuencia de estas dos cosas viene el desarrollo nacional, viene el bienestar. Entonces, claro, la discusión ahora no es cuánto trabajas, sino cuánto produces con lo que trabajas.
y en comparaciones estamos bastante mal, ¿no? Hace 2 días leía que en Alemania están los legisladores pensando la posibilidad de disminuir el tiempo de trabajo de 32 horas a 28 horas por semanales. En el Perú trabajamos 60 más o menos a la semana. Pero un trabajador alemán en sus 28 horas de trabajo hace más o menos lo que 28 peruanos hacen en ese mismo tiempo. Entonces, la productividad tiene que medirse por esa lógica. Entonces, si tienes una persona equilibrada, sana, que tiene además una identidad correcta, que además tiene las capacidades desarrolladas y tiene un equilibrio socioemocional, entonces va a ser más productivo que una persona que no tiene esas condiciones. Y esa es un poco la lógica que estamos planteando. Pero además también asegurar el bienestar material a todos los peruanos requiere una visión estratégica del país y participar en ella. Y la educación, en ese sentido, no puede estar aislada de la dinámica social. Debe reconocer las características geográficas, climáticas, los recursos naturales, los espacios que lleven efectivamente esta sostenibilidad, porque finalmente estamos en un ecosistema en el cual nosotros somos parte de un todo que interactúa y se relaciona permanentemente. Y ese desarrollo va a surgir a partir del conocimiento y la identidad de dónde estamos y cuáles son nuestras posibilidades. La siguiente, por favor, ya para terminar, porque como decía el amigo de Ventanilla, y yo decía, vean cómo se dan los casos de violencia, que uno de los expositores era yo, dije que mejor no sigo hablando porque si no me pegan, y es que él no entiende que de verdad me pegan. No, mentira. Y el último elemento del propósito. La educación tiene entre sus objetivos dotar a las personas de capacidades para desarrollar un proyecto de vida, lo que incluye la capacidad para desarrollar actividades que le permitan su reproducción material mediante un empleo dependiente o el ejercicio independiente de alguna ocupación o emprendimiento. Es imposible que una persona tenga la capacidad de desarrollarse al máximo sus capacidades y posibilidades si es que no le damos la oportunidad para desarrollarse a sí misma, si es que el espacio en el cual se mueve tampoco tiene ese espacio para poderlo hacer. Entonces, es ese equilibrio que tenemos que encontrar, que personas felices y sanas, ciudadanos comprometidos, efectivamente van a tener un efecto directo sobre el bien común. Y finalmente debe destacarse la tendencia a afirmar que el mundo del trabajo demanda cada vez con mayor insistencia personas bien formadas y flexibles, no solo ni principalmente el manejo especializado de un conjunto de saberes instrumentales. Incluso de cara al mundo del trabajo, la educación debe afirmar su tarea humanista y una perspectiva amplia. Como parte de mi labor profesional, yo he tenido la oportunidad de interactuar con distintas personas que manejan el tema de gestión del talento en empresas muy grandes, que emplean a mucha gente en el país. Y era fascinante escuchar a estas personas que son los encargados de contratar gente, de que no se vayan, ¿no? Toda esta historia de gestión del talento. Y era fascinante escucharles y decirles, mira, nosotros estamos tranquilos con el nivel técnico de conocimiento que salen los estudiantes de las universidades en el país. Pero, por ejemplo, estamos preocupados porque los estudiantes vienen sabiendo la parte técnica, pero no saben sustentar una idea, no saben escribir un correo electrónico, no saben plantearme, o sea, vienen, me plantean el problema, pero no plantean la solución, que no tienen capacidad de mirarme a la cara y mirarme a los ojos y decirme cómo estás, que no tienen criterio para saber cómo vestirse, cosas que uno esperaría que tiene un conocimiento técnico sobre la ingeniería específica de mecánica de suelos, pero es incapaz de relacionarse. Entonces, ese desbalance es el que tenemos que cuidar que no suceda y comienza desde el inicio del proceso educativo y no termina nunca, porque esa es otra falacia que hay que quebrar, que es que cuando tú terminas, había una época, mi padre estudió un bachillerato y con él ya se acabó, pues, ¿no? Después vinieron nosotros, que con la maestría ya estaba. Hoy en día, la lógica es que no terminas de estudiar, y es que esa es la forma en la que el ser humano se relaciona con la realidad. Está permanentemente aprendiendo, porque es una constitución profundamente ontológica del ser humano.
aprender permanentemente. Entonces, el reto que hay que pensar respecto a estos propósitos es cómo miramos esta lógica a lo largo de todo el trayecto de la vida del ser humano. No solo cuando estás en una institución educativa o obteniendo en camino conducente, como dice la ley de la SUNEDU, hacia un grado de un título. ¿Y qué pasa si aprendo por aprender? ¿Qué pasa si el día de mañana quiero aprender a hacer una torta? ¿Eso no es aprendizaje? ¿Eso no es desarrollo personal? ¿Eso no es equilibrio emocional? Entonces no hay jerarquías en esta historia. Y hay que aproximarse a esa necesidad, porque es lo que hoy en día ya es una realidad. No estamos hablando del futuro, ¿no? Cuando vengan, no, ya es hoy día una realidad. Y el sistema, ¿cómo está respondiendo a esa necesidad? La siguiente y última, entonces, sentimos que estos propósitos son lo suficientemente claros y concretos para guiar la selección de las orientaciones estratégicas que proponga el proyecto educativo nacional. ¿Es suficiente la explicación? ¿Es suficiente los propósitos? ¿Es suficiente los elementos dentro de los propósitos que hemos expuesto? ¿Cómo podemos ver o darnos cuenta que dichos propósitos han caracterizado nuestra educación en cada etapa del ciclo de vida? Es decir, cómo estos propósitos se traducen en cada momento de nuestra etapa de la vida. En nuestra infancia, en nuestra niñez, en nuestra adolescencia, juventud, en nuestra adultez, adultez, porque ahora dicen que los 50 son nuevos 30, ya quién sabe, ¿de acuerdo? O la tercera edad, la cuarta edad. O sea, ¿cómo se adecúa esto, estos propósitos, cómo se aterrizan en cada una de estas etapas? Es la tarea que ustedes tienen que responder. Muchas gracias.